Muchas gracias a todos los que son ajenos a la academia y que han venido a hacer su aporte en esta instancia, en la cual la academia se encuentra también muy comprometida desde hace unos cuantos años. Y el Mayo Amarillo es una ocasión propicia justamente a los efectos. Este es el programa que tenemos estructurado, vamos a tratar de cumplirlo a cabalidad y yo me voy a permitir, dado que nunca tuve una multa, hacer una pequeña introducción con algunos aspectos que nos interesaría resaltar. Son reflexiones iniciales que tal vez sirvan a los efectos de lo que vamos a seguir desarrollando en el correo de la noche. Lo que voy a decir es a título personal, esto no ha sido tratado ni en el Consejo Directivo ni en el plenario de la Academia, así que me hago cargo de lo que esto genere y supongo que lo que va a generar es elementos fermentales para la discusión y para las demás presentaciones. Hay datos preocupantes que todos conocemos del informe anterior. Algunos son favorables, como la totalidad de los siniestros de tránsito y la totalidad de lesionados en siniestros de tránsito. Sin embargo, si correlacionamos eso con el aumento del número de fallecidos, podemos concluir que se está dando algo así como una mayor severidad y una mayor violencia en la siniestralidad que tenemos. Y cuando hablamos de severidad y violencia, inmediatamente tenemos que remitirnos a lo que condiciona, o a uno de los factores que condiciona el aumento de esa consecuencia lesiva que tienen los siniestros actualmente. La mayor energía deriva fundamentalmente de la mayor velocidad. Entonces, ante este problema, uno se pregunta si esta frase tan conocida de Einstein en este momento viene al caso. Y yo creo que viene al caso porque nuestra intención es fundamentalmente tratar de rascar hasta el hueso en este problema y ver cuál es la profundidad del mismo, por qué se dan estas cosas. Eso requiere un sinceramiento. Tenemos nosotros como sociedad una verdadera visión del problema. ¿Es un problema solucionable o al menos paliable en ciertos términos? Nuestras cifras parecerían indicar que no venimos paliando esas circunstancias. ¿Nos proponemos objetivos realistas? ¿Los objetivos del diseño son realistas? ¿Las estrategias que hemos abordado para solucionar el problema son las indicadas? ¿Tenemos que variar en algo nuestra estrategia o vamos por el buen camino? El Estado, ¿qué prioridad le ha dado a este problema, particularmente dentro de los diferentes problemas relacionados con la salud? Esto tiene varias ópticas, pero el que le incumbe a la academia es fundamentalmente la óptica que tiene relación con la salud. ¿Qué prioridad tiene esto frente a los otros problemas de la salud y frente a otros problemas que generan mortalidad? ¿Se ha indagado las verdaderas causas raíz de este problema o nos quedamos con los síntomas, lo que emerge y que se traduce a nivel de cifras, de estadísticas y demás? Hay muchos datos que faltan. En la presentación de los datos de este año fue hecho énfasis en ese sentido. Por ejemplo, ¿cuántos de los lesionados lesionados graves o fallecidos no cumplían con la normativa, ya sea el casco, el uso adecuado del sistema de protección infantil, cuántos estaban usando celular? Hay una cantidad de datos que a nosotros nos faltan. Y creo que esto apunta un poco a la esencia que queremos transmitir de por dónde va el problema. Esto que yo voy a decir, algunas cosas están basadas en datos numéricos presentados en el informe anual, pero hay otros que surgen de constataciones empíricas. A mí me produjo un importante impacto el constatar que una persona, una autoridad vinculada a la RAP, me mencionó, avalando en el comentario, un comentario que le había hecho una autoridad del control del tránsito, diciendo que él quisiera tener un auto potente, pero solamente esa potencia la utilizaría para sobrepasar camiones largos en la carretera. Sobre esto vamos a decir algo después, pero me parece que los camiones largos en la carretera se deben sobrepasar solamente cuando se pueden y deben sobrepasar, no a expensas de una mayor potencia. Ese es uno de los puntos. Pero hay puntos que son de base, que surgen de la concepción que tenemos de este problema. Hay puntos de partida que, según donde nosotros pongamos el fiel de la balanza, es cómo se va a conducir el problema en sí. Y esto es una raíz filosófico-ideológica de la concepción de lo que estamos diciendo. ¿En qué lugar colocamos los deberes frente a los derechos de los ciudadanos en distintos terrenos?
y en qué lugar colocamos la libertad frente a la responsabilidad que se debe tener para un ejercicio adecuado de esa libertad, y en qué lugar ponemos la regulación, los controles y eventualmente la punición frente a la libertad del ejercicio de cada ciudadano. Porque cuando la conducta responsable no es unánime, espontánea y constante, entonces cada vez se hace más necesario el control, la regulación e incluso la punición. Y hay que aceptar y hay que entender que autoridad no es autoritarismo. Este yo creo que es un problema de concepción que está en la base, o por lo menos que es uno de los puntos de partida. Después surgen otros elementos que uno constata día a día y con una frecuencia creciente. ¿Cómo es posible que este tipo de instrumentos o de adminículos de transporte hayan sido introducidos sin que haya habido una regulación previa? Ahora se está buscando una regulación, pero hay otros aspectos, el de la publicidad a nivel de rutas y caminos, incluso publicidades que distorsionan totalmente la atención, donde un cartel promete algo que va a surgir en el siguiente cartel. Son todas cosas que donde no debería, a mi criterio, haber una libertad total para la administración de eso. Otra cosa surge con los modernos automóviles que tienen sus computadoras y sus pantallas multimedia. Una vez hace unos cuantos años yo vi horrorizado un automóvil que circulaba, con el espejo colgaba un pequeño televisor. Sin embargo, ahora es la norma prácticamente de todos los automóviles 0 kilómetro, donde se puede ver, si el conductor así lo quiere, un video mientras va manejando, y donde, por supuesto, si uno va a comprar un 0 kilómetro, yo tengo una experiencia reciente, el vendedor le dice por lo bajo: mirá que te le puedo poner un programa que detecta los radares y los distintos métodos de detección. O sea, este tipo de cosas requieren una regulación, y esto también es una causa raíz del problema, que no sabemos hasta qué punto tiene importancia. Esto es otro aspecto. La regulación actual vigente acepta una graduación máxima de humo de tipo 23. No sé a cuánto corresponde, pero seguramente esas cosas totalmente opacas son mucho más que lo que está permitido. Y el factor de conocimiento del conductor al cual estoy enfrentado, que antes era lo regular y lo constante, saber la intención que manifestaba el conductor, lo estamos perdiendo. ¿Podrá ver alguien a través de esas ventanillas a un peatón de noche cuando está doblando hacia la izquierda, por ejemplo? Es muy, muy poco probable. ¿Y qué está haciendo el conductor adentro? Por supuesto que es imposible saber. Si ustedes ven ese listado, posiblemente se identifiquen en lo personal o en cuanto al entorno cercano de ustedes alguna, por lo menos, de esas características que tienen por lo menos algunos ciudadanos nuestros mientras conducen. Yo creo que esto es otro obstáculo u otro factor que tiene una raíz psicológica, antropológica, cultural, que hace que nuestro ciudadano, en un gran número, sobre todo cuando maneja, tenga esas características o alguna de esas características. Si nosotros nos fijamos bien en detalle en ese tipo de características, vemos que responde a un perfil adolescente de la persona. Estas características deberían, por lo menos cuando uno conduce, desaparecer, ser soslayadas, para obtener un patrón de conducción seguro, porque si no se favorecen estas consecuencias. Los que peinan más canas recordarán ese dibujito donde un tribilín muy pacífico, muy buen ciudadano, se convertía por el solo hecho de subirse a su automóvil en una bestia desenfrenada. Y ese dibujo animado, que es de los años 50 o 60, lo llamó fobia carretera. Y eso es, si se quiere, un patrón de permanente adolescencia. Después hay factores poco controlables. La publicidad es poco controlable. Todo apunta a favorecer la venta de vehículos que sean cada vez más potentes, cada vez más veloces, donde el placer de conducir sea cada vez más fomentado. Y por supuesto que el nexo entre conducir un vehículo y la sexualidad es cada vez más directo. Esos son arquetipos culturales actuales, posmodernos, que tenemos que aceptar como existentes. Y tampoco podemos, si bien ahora que vino Gerardo Barrios, acá no hay azar, hay un factor de contingencia que también tiene que ver con todo esto y es poco controlable.
¿Qué tan importantes son los factores de distracción que son tan a menudo mencionados como factores realmente causales de siniestralidad? En realidad no lo sabemos, como no sabemos qué tanto inciden esas otras causas raíz de las que veníamos hablando. Pero sin duda que la imprudencia y el casi siniestro son cosas de todos los días, que todos los constatamos, que son en un número, ocurren en un número mucho mayor que lo que en realidad repercuten en siniestros. Por ejemplo, la imagen de la derecha, yo la constato todos los días cuando paso por la entrada del túnel de 8 de octubre. La gente cruza por encima de las vallas al punto que en determinado momento ya no había vallas y no las quisieron poner más. O sea, las conductas imprudentes que muchas veces no generan siniestros o aquellas que son un casi siniestro son otro factor a tener en cuenta. Después hay otros hechos que deberíamos conocer por lo menos numéricamente. Cuando hay un fallecido fuera del gabinete de conducción, y más en estas circunstancias donde el gabinete, en la figura de arriba, la cabina de conducción, prácticamente no quedó alterada, eso es sinónimo de no uso del cinturón de seguridad. Y esos son datos que deberíamos conocer. Cuando hay un niño fallecido en un siniestro de tránsito, es casi sinónimo de que no iba en sillín o que el sillín estaba mal colocado, como en este caso, porque el habitáculo de los vehículos, y esto tal vez me pueda desmentir algún especialista, es cada vez más seguro. Lo que no es seguro es desprenderse del vehículo. Y todos estos aspectos se podrían mejorar de alguna forma utilizando herramientas como esta que fue catalogada como una herramienta, un recurso para países en desarrollo. Es el lápiz y el papel. Registrar algunos elementos como los que están recuadrados ahí nos permitiría conocer mucho mejor la enfermedad traumática. Y si bien en el original ya estaba no con una buena visibilidad, saber una serie de aspectos de los siniestros que podrían servir para difundir a la población y para decir, de este número de fallecidos, realmente los que se produjeron fueron por estas y aquellas causas. Otro recurso esencial para conocer es el de la policía científica. Hay datos, los otros días yo creí entender cuando se hizo la presentación, que policía científica no actúa si no hay sospecha penal. Yo creo que policía científica estaría en condiciones de darnos muchos datos del conocimiento de esta enfermedad que en este momento nosotros no manejamos y que pueden ser esenciales para enfrentar esta epidemia. Ustedes recordarán hace poco tiempo, el 8 de abril de 2019, un colega que circulaba por la Ruta 5 intentó sobrepasar... ¿Ruta? En Florida. En Florida, intentó sobrepasar un semirremolque y se encontró del otro lado con un semirremolque. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿No habrá quizá pensado que tenía la potencia suficiente? O sea, esta anécdota tan triste es bien significativa de las conductas que adoptamos cuando estamos manejando, sobre todo en carretera. Y eso es una cuestión que puede resaltarse cuando uno lo compara con lo que ocurre en otros países. Recientemente un ciudadano alemán me decía este comentario: para nosotros la normativa de tránsito es una obligación, en vuestro país parece ser una sugerencia, un consejo. Yo lo viví personalmente en Alemania. Cuando estaba por cambiar un semáforo y se activó la luz amarilla, yo bajé un pie del cordón de la vereda y todos los autos que venían en esa dirección frenaron y me miraron a ver si yo iba a intentar suicidarme o qué es lo que iba a hacer. Entonces me puse colorado, retrocedí y ahí pusieron primera y arrancaron con una cara de enojo inmedible. Bueno, por algo tienen 4 cada 100.000 habitantes de fallecidos. Y parecería, esta gráfica muestra otro dato importante, que hay una siniestralidad y una mortalidad que podríamos llamar estructural. Nosotros tenemos que ponernos objetivos razonables y es muy posible que no podamos descenderlo más abajo que determinado guarismo. Ahora, estamos en mayo amarillo y yo preguntaba y comentaba con algunos de ustedes, ¿ha servido para algo? No lo estamos midiendo, no sabemos si mayo amarillo sirve. Entonces se me ocurrió ver los informes de los últimos años de la UNICEF y parecería que mayo, junio y julio muestran una tendencia descendente de la siniestralidad. Entonces uno diría, bueno, hay un impacto en mayo amarillo. Pero la mala noticia es que lo mismo ocurría antes del mayo amarillo.
Entonces, tenemos que buscar herramientas que nos permitan realmente medir si lo que estamos haciendo, por loable, por importante y por bien intencionado que sea, realmente está repercutiendo en forma favorable. ¿La disposición cero alcohol dio resultados? Tampoco tenemos un dato objetivo, pero lo que sí podemos decir es que desde que hay control de alcohol no ha hecho otra cosa que ascender del 3,4% de espirometrías a conductores participantes en siniestro tránsito positiva, tenemos actualmente un 7,5%. La gráfica ha sido un ascenso constante. Entonces, algo falta en esta campaña, que es muy de recibo, que no permite cumplir realmente con los objetivos de la misma. En esta reciente encuesta nacional, reciente porque es la última, pero se presentó recientemente, en estudiantes de enseñanza media que habían ingerido alcohol en los últimos 12 meses, en el año 2016, más de un tercio de ellos viajaban en auto o moto con conductor que consumió alcohol. O sea, asumían esas conductas de riesgo. Por supuesto que cuando el adolescente o el joven tenía conductas de abuso, esas cifras aumentaban casi hasta prácticamente la mitad. Y eso se daba tanto en el total de estudiantes como en los consumidores del último año. O sea que también en este aspecto el tema del alcohol sigue teniendo vigencia. Cuando abordamos este tema hace 2 años, lo abordábamos con ese título que se asemeja un poco a lo que hoy pretendemos transmitir. ¿Nos falta algo en siniestralidad vial? Datos y reflexiones desde una visión externa. Y en aquel momento nos planteábamos, modificando la curva de mortalidad que se había presentado en el 2016, que mostraba una tendencia descendente muy favorable, qué era lo que iba a ocurrir en los siguientes años. Y se dio la peor de las hipótesis, muy similar a la superior de aquellas curvas que nosotros presumíamos o nos planteábamos cuál de esas hipótesis se iba a dar. A su vez, el cruzamiento de datos nos permitía en aquel momento definir un perfil que debía ser pesquisado de cerca, controlado, si se buscaba el mayor impacto. Y es este, el que junta todos los elementos negativos posibles. Hombre, joven, conductor de motocicleta, ni que hablar si es sin casco, consumidor de alcohol, los fines de semana, en verano y en ciertos lugares. Ese es el patrón específico que junta la mayor mortalidad en el 2016 y lo sigue haciendo ahora. Por eso es que la educación es un camino ineludible, y aquí tenemos a Alfaro que hace un esfuerzo muy tangible en tratar de educar a los conductores nacionales. Pero tenemos que apuntar a una prevención secundaria, claro, tener destrezas en el manejo que nos permitan responder con eficacia en situaciones de riesgo, como esto que nos muestra la publicidad, que si uno se ve en una circunstancia de ese tipo, lo mejor que puede hacer es pasar por debajo del semirremolque, porque sabe manejar bien el vehículo. Pero sin embargo, nuestra principal prevención debiera ser la primaria, aquella que permita adquirir conductas que eviten incurrir en situaciones de riesgo, como por ejemplo pasar semirremolques en la ruta cuando no están dadas las condiciones. ¿Hay una similitud con el consumo de drogas en este aspecto? Yo creo que sí, un poco por el perfil que definíamos hoy, y por el hecho de que en la raíz del problema y en la raíz de la solución deben estar los adultos conscientes, los que estamos agrupados aquí y otros muchos, para acompañar a los cambios que sufre el adolescente durante la adolescencia, para ir inculcándole conductas seguras. Y ahí, como hace ese joven padre con su hijo en una escuela de conducción. Y ahí el vínculo familiar, por supuesto, que es esencial. Después hay otras herramientas poco utilizadas. Los controles de cámaras y de radares son muy eficaces, pero muy abstractos. Cuando el ciudadano recibe la multa, ya no recuerda ni cuándo cometió la multa, cuándo cometió la infracción. Y el poder disuasor y educativo del inspector de tránsito se atenúa. Yo no veo inspectores de tránsito en otro momento que no sea cuando viene el cobro de las patentes. Ese vehículo, equipado con cámaras, muy tecnológico, ha sido destinado fundamentalmente al tema de captar a aquellos que no estén al día con la patente y a la senda solo bus, tengo entendido. Pero sería una forma también del control de las otras imprudencias y casi siniestros que constatamos a cada momento. Lo vemos como ciudadanos, bien se podría ver por ese tipo de adminículo y bien podría tener un altoparlante que alertara a quien está cometiendo
esa infracción o esa casi infracción. Otro aspecto que lo hemos hablado muchas veces con Gerardo es el del botiquín y su uso. Cuando se instauraron los cardiodefibriladores automáticos se hizo una campaña de educación en el uso que incluso implicó que determinados organismos tenían que tener un 50% del personal capacitado. El ciudadano común no sabe cómo utilizar el botiquín de primeros auxilios. Incluso fue ridiculizado diciendo ¿qué voy a hacer con una gasa? ¿Qué voy a hacer con un chaleco? Y es todo lo que precisa un ciudadano común, pero tiene que saberlo hacer antes de que vengan los respondedores calificados. Fíjense que este no es un problema nuevo y ya existía hace más de un siglo. En ese momento, cuando había unos pocos automóviles circulando por nuestra ciudad, ya inquietaba la siniestralidad de aquel momento. Y en el primer semestre del 2014 habían visto que tenían 38 siniestros y eso les llamó la atención a las autoridades. ¿Y qué hicieron? Instauraron y profundizaron los controles impuestos por la que en aquel momento se llamó Brigada de Orden Público de la Policía. ¿Y qué obtuvieron? Que en el siguiente semestre solamente hubo 9 siniestros y los choques pasaron de 12 a 4. Si el control y la regulación servía en aquel momento, sirve ahora. Pero no solo eso, se vio que como las cifras habían disminuido, la autoridad optó por perdonar aquellas multas pendientes de pago. Eso quiere decir que también estímulos a la buena conducción pueden servir de herramienta para obtener los buenos resultados. Esto es otro de los elementos que a uno le hacen alentar una esperanza fundada, ¿no? Estos son estudiantes del liceo que justamente en el departamento de Cerro Largo, caracterizado, como ustedes saben, por un no apego a todas estas normativas que serían de tanta importancia, hicieron ellos, por cuenta de ellos, una marcha en pro de la seguridad. Eso fue el 11 de mayo, no sé si enmarcado en el mayo amarillo o no. Y yo voy a concluir con esto que me surgió de la reciente presentación de estos documentos relacionados con las drogas. A nivel de la Junta Nacional de Drogas existe un sistema de alerta temprana que es una red multidisciplinaria interinstitucional constituida por actores claves en esa problemática. ¿Por qué no fortalecer a la UNACEF, que en su propio nombre dice unidad, y darle una globalidad de sistema, de manera de integrar a todos los operadores en esta temática y potenciar a cada uno de ellos? Todos juntos somos mucho más que la suma de cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención. Ese era el tránsito en 1915 que requirió esas regulaciones. Y ahora vamos a pasar a los expertos para que hagan sus aportes en esta temática que todos consideramos como muy importante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer y reconocer a la Academia Nacional de Medicina por organizar este coloquio con un tema tan importante, preocupante, y que donde a muchos se le va la vida, las consecuencias muy perjudiciales, no solo a nivel social, de lesiones y de pérdidas humanas, sino también desde el punto de vista económico para un país tan pequeño como es el Uruguay. A nosotros se nos pidió que hiciéramos una exposición breve de unos 10, 12 minutos, sobre todo de lo que nosotros estamos haciendo respecto principalmente, en primer lugar, a mesetear y después reducir los siniestros de tránsito desde el entendimiento de que es una tarea que se tiene que abordar en forma integralmente, como lo dijo el doctor. Nosotros atendemos una parte que es hacer cumplir la ley, y sabemos que en el marco de la normativa vigente hay una disparidad importante en lo que tiene que ver sobre todo a que tengamos una fiscalización fuerte.
Acá mostramos el marco normativo que tenemos. Nosotros somos una unidad integrante del Ministerio del Interior, dependemos de la Dirección de la Policía Nacional. Nos rige la Ley de Procedimiento y la Ley Orgánica Policial, que fue reformada en el 2015. Ahí esa ley 19.315, en el artículo 30, establece los cometidos, y ahí de alguna manera se priorizó la prevención y represión de los delitos en rutas y caminos departamentales. Y el tema de los siniestros de tránsito quedó como un cometido un poquito por debajo, en virtud de que también es entendible de que por las rutas, por los caminos, en virtud de que la globalidad ha jugado un tema importante también en lo que tiene que ver a la criminalidad, donde los delitos hoy también son transnacionales, y en ese marco a nosotros se nos incluyó, desde el punto de vista de la norma, nosotros tenemos que atender también la criminalidad, que antes era la misma obligación porque somos policías, pero con la ley anterior la policía caminera tenía una prioridad que era el tema del tránsito. Quiero decir esto para que se entienda. Acá nosotros tenemos la distribución administrativa nuestra, que tenemos 14 destacamentos en el interior, y próximamente vamos a inaugurar uno en lo que era el peaje de Garzón, allí en la ruta 9. O sea que vamos a contar con 16. Eso fue en base a una propuesta que le hicimos al Ministerio del Interior, y bueno, en virtud de que ahí está el corredor, sobre todo en la temporada estival, que era uno de los puntos considerados críticos. Entonces ahí nos va a ayudar a ser un poco más efectivo en lo que tiene que ver con la fiscalización, pero más que nada con la prevención. Acá tenemos parte de los datos del cuatrimestre y lo comparamos con el cuatrimestre del 2018 con el 2019, y venimos bajando, que eso es muy alentador, sin duda, porque con los recursos que nosotros tenemos y en ese marco de la estrategia nueva de la Dirección de la Policía Nacional, estamos haciendo énfasis en el análisis para posterior georreferenciar dónde están los problemas. En ese sentido, nosotros enseguida que asumimos la gestión nuestra, que fue el 16 de marzo del 2017, dispusimos hacer un trabajo de análisis a nivel de las rutas nacionales a nuestro Departamento de Información Táctica. Eso reveló a nivel país la georreferenciación entre puntos críticos y zonas críticas de 61 puntos. Esos 61 puntos, 40 de ellos se centraban en el área metropolitana, particularmente en el departamento de Canelones, que todos sabemos que tiene muchas rutas internas y caminos. Ese trabajo lo venimos o lo intercambiamos información con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con las intendencias departamentales. El MTOP, por ejemplo, de esos 61 puntos, en 29 de ellos, algunas obras que nosotros recomendábamos, por ejemplo, instalación de rotondas, ensanche de puentes, mejora de la ruta, iluminación. En esos 29, algunos ya están listos y otros están a finalizar. O sea que lo que nosotros entendemos es que
debemos de articular mejor y debemos de coordinar mejor con todas aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, que atiendan o estén preocupados por esta situación de siniestralidad vial particularmente. Ese es el camino, porque solo es imposible, y lo sabemos con experiencia contratada. Esta ecuación de seguridad es la que nosotros tomamos para analizar, ¿no?, la situación, el evento de seguridad, que ahí tenemos en cuenta el escenario, la víctima, el delincuente o el infractor y la policía propiamente en su trabajo. Acá algunas acciones que nosotros decíamos, que ya mencioné algunas, por ejemplo la georreferenciación, la observancia, ¿no?, permanentemente de control y fiscalización, y en ese punto me quiero detener. ¿Por qué? Nosotros enseguida que asumimos, le hicimos un estudio basado en la herramienta FODA al Ministerio del Interior, y allí de cómo estaba la unidad, lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos mantener, pero especialmente en el tema de la fiscalización era muy importante tomar el tema. En primer lugar, nosotros contratamos en la unidad un sistema informático del año 2006, poco actualizado, muy manipulable. Se cobraban las multas en nuestros destacamentos, la tramitación era un poco transparente, por decirlo de alguna manera, y en ese aspecto nos preocupaba. ¿Por qué? Porque se está tratando de un tema muy serio. Entonces, en ese aspecto nosotros recomendamos hacer un convenio con SUSIBE, y se hizo a partir del 28 de febrero del 2018. Nosotros migramos desde el año 2012 al 28 de febrero 23.500 multas aproximadamente. Esa migración al SUSIBE nos permitió a nuestros policías que realmente se cerrara el circuito de la fiscalización. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros policías nos decían, porque vivimos en Uruguay, le poníamos una multa y le rompían la multa al policía prácticamente ante su presencia. Digo, no hay cosa, debe ser una de las peores cosas cuando uno está ejerciendo la autoridad, como se habló ahí de autoritarismo. Esa situación sin duda nos llevó a, porque lo hablamos con los policías, porque se estaba dando esa situación, y de esta manera nosotros, primero, el policía se siente de alguna manera motivado, porque hace bien su trabajo. En caso de que haya una disconformidad, también generamos el sistema de reclamación, que sea a través de un correo electrónico dirigido a nuestra oficina de atención al público, o sea que la persona no tiene que hacer el trámite personalmente como lo hacía antes. También el registro es fundamental. Nosotros de esa manera creamos una oficina de contralor de multas, centralizamos las multas, ¿no?, las supervisamos mejor, y de esa manera creo que pudimos cerrar el circuito de la fiscalización, que antes había muchas multas que no eran pagas. De hecho, el haber pasado al SUSIBE a nosotros nos generó, imagínense, una cantidad de reuniones con organizaciones de taxímetros, de camiones, de ómnibuses, ¿por qué antes me surgió esta multa cuando fui a pagar, que era del año 2013? Quiero hacer esto terrenal, ¿no?, porque yo escuché atentamente lo que dijo el doctor, y sin duda compararnos con países de Europa, estamos en la región más desigual del mundo, que es Sudamérica, donde hay una cantidad una región también muy violenta.
Así que eso es importante tener en cuenta a la hora de tomar algunas decisiones y de trabajar este tema. Insisto, este tema lo tenemos que trabajar integralmente. La capacitación continua. Nosotros encontramos también otro tema, que era que había una cantidad de reclamos por contravenciones viciadas, por decirlo de alguna manera, y que había que darle a favor del particular a la hora de cerrar la resolución. Eso era preocupante. Había problemas de poco desconocimiento, de poca intrusión. Bueno, ese tema lo estamos fortaleciendo, estamos en una capacitación continua, y de hecho ahora ya los reclamos y demás han bajado y hemos subido la fiscalización. O sea que venimos trabajando, y lo digo desde acá, lo digo desde el corazón como uruguayo, porque me duele cuando veo gente que se muere, porque todos los siniestros viales son evitables. No puede ser que el 98% de la causa de los siniestros viales son por culpa del factor humano. Y lo sabemos que es así. La motivación, nosotros por ejemplo, aquellos policías que están haciendo bien las cosas, les generamos un día de licencia extraordinaria o algún puntaje positivo por aquellos procedimientos o actuaciones relevantes. Y estamos supervisando la gestión nuestra, que creo que hemos cometido errores también, pero muchos aciertos. Algunas de las acciones ejecutadas que tenemos, el otro día lo presentó Gerardo Barrios allí cuando inauguraron la unidad de análisis de la Intendencia, y yo comparto plenamente. Nosotros ahora estamos trabajando en este momento haciendo controles de velocidad móvil con un radar que nos cedió la Unidad Nacional de Seguridad Vial, hoy en Durán. Ayer trabajamos en Tacuarembó y anteayer en Rivera, con la lluvia y demás, pero los policías estuvieron haciendo control. La otra semana cambiamos, nos vamos a otro lugar georreferenciado también de problemas de tránsito. Acá tenemos algunas fotografías. Esta foto que ustedes ven acá, hace 3 días tuvimos que devolver ese vehículo. Ese vehículo fue intervenido en una picada ahí en ruta 102 y camino en Melilla. Ese vehículo, el que andaba en este vehículo, prácticamente un homicida. De la forma que ese vehículo estaba preparado, que no mostramos ahí, pero tenías, por ejemplo, el tanque de la gasolina en el habitáculo del conductor. No tenía freno de mano, no tenía freno en las ruedas traseras. El caño de escape estaba prácticamente paralelo a la parte delantera del vehículo, al paragolpe. Se hizo procedimiento como debíamos por picada, es el primer procedimiento que hace la unidad, enmarcado en la ley 19.120, que es la ley de faltas, una ley que sabemos que una falta es un delito enano. La condena de ese señor fue someterlo 8 días a trabajo comunitario, que lo cumplió. Y el día que cumple, llega a la unidad con la resolución judicial, justo el día que estábamos lanzando el mayo amarillo en el anexo del Parlamento allí, y me llaman diciendo que iban a entregar el vehículo. Yo le dije que no lo entregara. Por supuesto, llego a la unidad y estaba el muchacho con la novia allí, ya con el vehículo arriba de un camión para llevárselo. Bueno, se generó allí voy a ir al juzgado, en definitiva fue al juez, el juez me llama.
que debía de entregarlo porque, bueno, le pedí unos días más para hacerle un par de pericias que se hizo, sonómetro, dio muy elevado el sonómetro, unas pericias hechas por policía científica y por el verificador de crimen organizado. Hubo que entregarlo al vehículo, porque la orden judicial era entregarlo, lo notificamos de que estaba prohibido circular en vía pública con ese vehículo, cosa que él andaba en vía pública, porque fue en plena ruta 102 y camino Melilla, y todos los riesgos que eso trae para los propios policías y los circundantes. Yo quiero marcar esto porque una de las propuestas que nosotros hacemos va a ser elevar el delito de picadas a un delito mayor, no un delito penal. Acá nosotros tenemos distribuidos nuestros operativos porque lo estamos haciendo en forma integrada con las jefaturas de policía departamentales y las unidades especializadas en 101 puntos en todo el país. Y acá participamos nosotros. O sea que de esa manera estamos haciendo prevención también. Acá tenemos resultados que yo les decía del cuatrimestre de nuestra parte operativa. ¿No? Las contravenciones aplicadas en el 2018 3.745, estamos hablando del cuatrimestre, ¿no? Primer cuatrimestre, a 42.301, la diferencia fue 9.533. Estilometrías positivas también, las negativas también, y subimos la cantidad de vehículos incautados. Acá tenemos algunas fotografías del trabajo de campo que estamos haciendo. Acá nuestra escuela de educación vial, que no solo interviene en aquellos centros de enseñanza pública o privada, también lo hacemos en UTU con organizaciones sociales. También activamos un convenio que estaba vigente con la Fundación Gonzalo Rodríguez de instalar un punto de chequeo, que lo instalamos en la unidad nuestra, sumado a los dos que ellos ya tenían, que eran en el Automóvil Club del Uruguay, en el nuevo centro shopping. Y la idea es seguir instalando estos puntos en nuestros destacamentos también. Algunas de las propuestas para cerrar, realizar campañas, que eso ya sabemos, acompañadas de sensibilización, las campañas, pero acompañadas de vigilancia. Promoverla, acá creo que uno de los temas claves que debemos de apuntar. Nosotros el 30 de este mes, o sea el jueves que viene, vamos a tener una capacitación sobre el nuevo Código de Proceso Penal con Fiscalía General de la Nación en nuestra unidad. Y eso le voy a proponer, o por lo menos sondear con el fiscal de corte, esa situación, porque debemos de crear juzgados especializados de tránsito y fiscalías especializadas de tránsito. Porque está todo bien que nosotros hagamos nuestro trabajo o otras unidades hagan, las intendencias y demás. Pero este tema es un tema penal porque está en el Código Penal, los accidentes leves, los fatales y los graves. Pero las picadas, por ejemplo, que hoy se mencionó acá, que vimos en la exposición anterior, es una falta, ¿no? Y creo que nosotros debemos de insistir en una fiscalización más fuerte, pero para eso tenemos que tener otras herramientas, leyes más fuertes. Instalar otro planteo es instalar un centro de monitoreo de videovigilancia y control, que eso el Ministerio del Interior ya armó una comisión con 2 integrantes nuestros que está tratando el tema, que es una lesión aprendida, el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, y profundizar la coordinación y articulación con otros organismos públicos, la atención al tema. Así que
con este esbozo que hicimos, porque es un tema muy profundo para trabajarlo y da mucho para hablar. Creemos que cumplimos dentro del tiempo y bueno, al cierre, cuando haya el debate, contestaremos algunas preguntas que nos puedan hacer. Así que muchas gracias. Vamos a ser muy breves porque este tema y muchas de las cosas que hemos visto las venimos repitiendo durante mucho tiempo y, como dice Mario Amarillo, Naciones Unidas, cualquier organismo experto en la materia, es hora de la acción. Entonces tenemos que pensar cuáles son las acciones que mayor impacto tienen, porque no todo en este país tiene una visión tan negativa. Nosotros fuimos distinguidos en el año 2015 por Naciones Unidas e hicimos uso de la palabra porque Naciones Unidas reconocía que el único país que venía cumpliendo con los pilares de acción de la década de acción para la seguridad vial era Uruguay. Por lo tanto, hay buenas prácticas en nuestro país que son las que tenemos que desarrollar. Más allá de que yo haya trabajado 10 años en la UNACEB y que hoy estoy vinculado a la Intendencia de Montevideo apoyando la gestión en seguridad vial, nos preocupa todo lo que pasa en cualquier rincón del país y cada una de las cosas que suceden nos tienen que motivar a avanzar en este tema. No puede ser lo que ocurre en nuestras vías públicas lo que sigue pasando hoy. Que un niño muera en una moto conducida por dos adultos y no sepamos nosotros cómo cambiar esa realidad cuando tenemos herramientas de cambio que se han demostrado en estos 10 años y que permiten tener buenos resultados. Y en ese sentido, muchas de las cosas que se han dicho acá son las cosas que se vienen realizando y que tenemos que profundizar. En este país, los niños iban sueltos en los vehículos, hasta que empezamos a trabajar en conjunto, los organismos del Estado, con las empresas privadas, con las empresas públicas, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones, como en el caso de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que se especializó en esa área y nosotros, trabajando coordinadamente, dejamos que ellos avanzaran en esa área porque eran los expertos de cómo llevarlo adelante. Y lo logramos hacer. Y de hecho hoy los niños van mucho más seguros que hace nada más que 8 o 9 años, que iban sueltos. Aún hay que mejorar, como también mejoramos en todos los aspectos que tienen que ver con el uso del cinturón de seguridad. Cuando empezamos en el 2007, el 35% de los conductores de automóviles en el país utilizaba cinturón. Hoy ese porcentaje, no en todos los departamentos, pero sí en la mayoría, alcanza el 60 a 70%. Eso es un cambio también cultural que se da en el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años en muchos aspectos y en múltiples instituciones. Pero no es lo único que cambió, porque muchas veces nosotros enfocamos el problema en los motociclistas y el no uso del casco. Cuando empezamos en el 2007, el uso del casco no llegaba al 35% de los motociclistas. Hoy el 75% de los motociclistas lo utilizan. ¿Eso quiere decir que se terminó el problema? No, eso quiere decir que ejecutamos una buena práctica, por lo cual el cambio de conducta que tanto se reclama se está produciendo. En este mismo país, en el año 2007, y es un antecedente importante del profesor Guido Berro, cuando hizo necropsias en pacientes muertos en siniestros de tránsito, el 38% tenía alcoholemias por encima del valor permitido, que en aquel entonces era el 0,8%. 38%. En siniestros de tránsito con fallecidos, en el año 2007, el 16% tenía espirometrías positivas a valores de 0,8.
hoy tienen 6% o 7% a valores de cero. Por lo tanto, los cambios que se han producido han salvado muchísimas víctimas y son cambios positivos que demuestran que nosotros no somos ciudadanos de cuarta, somos iguales que otros ciudadanos en países de ingresos altos que hacen los cambios de conducta en base a las buenas prácticas que tienen como pilar fundamental el control y la fiscalización de los agentes de tránsito. Por lo tanto, todas las estrategias van juntas, los pilares de Naciones Unidas, los 5 van juntos, no podemos olvidar ninguno de ellos. Y ahora que nosotros estamos apoyando la gestión de la Intendencia de Montevideo, cuando uno mira qué ha sido la evolución de los 5 años pasados en Montevideo con relación a la mortalidad, Montevideo, que tiene 1.400.000 habitantes, tiene el mayor parque automotor, tiene la mayor movilidad, tiene la mayor variabilidad del parque, los monopatines, digamos las patinetas, todas las cosas nuevas por lo general empiezan en Montevideo y forman parte de la movilidad, y bienvenido sea. Pese a todo ello, Montevideo tiene una tasa de mortalidad de 8 por 100.000 y el Uruguay tiene 15 por 100.000. Y eso se ha mantenido, ese descenso permanente, en los últimos 5 años, año tras año. Entonces, cuando uno dice, bueno, este es un problema, sí, claro que es un problema, pero que es un problema que nosotros mismos tenemos las buenas prácticas, lo que da resultado controlar el uso del casco. No hay que salirle a explicar a ningún uruguayo la importancia que tiene el casco, ya se sabe. Los que no lo usan solo van a responder a los agentes de tránsito. Y los agentes de tránsito, que son los inspectores y la Policía Nacional de Tránsito, hay que actuar mucho más coordinadamente, porque la realidad es muy diferente, digamos, a lo que ocurre aquí en Montevideo, a lo que ocurre en muchas capitales y ciudades de nuestro país. Y esa es la peor de las inequidades, porque no es lo mismo nacer en un departamento que en otro, y eso no puede ser. Y eso no solo nos convoca a todos a trabajar en ese tema, sino también a pensar en el rol que tenemos cada uno de nosotros, a ver cuál es el grano de arena que podemos aportar para solucionar esto, porque podemos tener muy buena prevención, muy buenas prácticas, pero si llegamos a los 40 o 50 minutos a una persona que tuvo un siniestro de tránsito y muere en shock hemorrágico, es un fracaso. Y ahí lo que fracasa también, de alguna forma, es el rol que el sector salud tiene que jugar en este sentido. Entonces, cuando nosotros somos críticos con los demás, somos muy autocríticos con el rol que tenemos los equipos de salud y las políticas de salud en este problema sanitario de primer orden. Yo pregunto a ustedes nada más, si en este país hoy tuviéramos 26.000 uruguayos contagiados de sarampión, ¿qué les parece que pasaría en este país? ¿No? Era suficiente. Y está muy bien vacunar con el sarampión, pero está mucho mejor también vacunar contra la peor catástrofe que tenemos, que es una enfermedad que se puede evitar. Y eso requiere el compromiso de todos. Y la academia, que hizo aquella jornada de siniestralidad vial, digamos, bueno, también a nosotros nos resultó muy positivo, muy importante como argumento para establecer lo que son las próximas o futuras políticas desde el punto de vista de política de salud, articulada con los demás actores. Entonces yo creo que, si bien es una situación compleja, tenemos que abordarlo en los temas que son los centrales. No podemos seguir con un país fraccionado de esta manera. Es decir, no es lógico que cada 5 años cambian autoridades y cambian los criterios. Eso lo vimos 10 años. Y entonces tenemos que sacar la conclusión de que es necesario establecer acciones nacionales sin fronteras. La vida importa, no importa si estás en Montevideo, en La Ruta, en Cerro Chato o en Artigas. Hay que defenderla igual. Y los controles tienen que ser iguales en todo el país. La difusión está muy bien, porque es un componente central. La difusión es información que el público tiene que tener.
pero cuando desarrollamos una campaña tiene que estar orientada también con las acciones que en la vía pública se desarrollan en los aspectos más importantes para el cambio de conductas. ¿O acaso ustedes que viven acá en Montevideo no cambiaron, y levante la mano, estoy seguro que nadie la levanta, pero no importa, no cambiaron su conducta al conducirse por la Rambla de Montevideo? ¿No cambiaron su conducta cuando se conducían por Rivera? Hoy ya no nos importa dónde están los radares. ¿Por qué? Porque en definitiva nos acostumbramos a conducir a una determinada velocidad. Como hoy yo no me pongo el cinturón porque capaz que hay un inspector en la esquina, automáticamente todos nos ponemos el cinturón porque ya es una costumbre, es un cambio cultural que se da en el corto plazo. Porque esto tiene mucho también de vencer algunos mitos, como que eso de que para cambiar esto es necesario cambiar la cultura, y los cambios culturales llevan muchos años. Eso no es verdad, eso es un pretexto para no actuar. ¿Por qué? Porque lo demostramos en 10 años. Hay cambios de conducta que se generan rápidamente. La videovigilancia y los agentes de tránsito controlando las vías públicas cambian conductas. Eso no se discute en el mundo. Los países de ingresos altos establecen claramente: los países que tienen los mejores resultados son aquellos que tienen una fuerte política de autoridad basada en los agentes de tránsito, complementada con la tecnología. Porque por más que vos llenes, perdón por lo de vos, pero bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, de radares en rutas o en ciudades, el agente de tránsito es fundamental. Porque si no están, digamos, es muy fácil sortear el efecto lomo de burro que tiene un radar. Por lo tanto, esto es una estrategia que tenemos que elaborar con una meta específica, que así lo hacemos en Montevideo. Montevideo en los últimos 5 años bajó el 40% en la mortalidad en el tránsito y la cantidad de lesionados graves. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos llamaron a cooperar, dijimos, bueno, vamos a cooperar, pero planificando. ¿Planificar qué es? Establecer una hoja de ruta. Establecer una meta específica. En el 2020, tenemos que cerrar el 2020 con un descenso del 26% de los fallecidos. O sea, el año pasado tuvimos 115 fallecidos en Montevideo de los 528 que hubieron a nivel nacional. Bueno, tenemos que reducir eso en 32 fallecidos menos. Y los datos de este primer cuatrimestre ya nos están indicando, a pesar de que no me gusta comparar periodos tan cortos, que las estrategias que se están desarrollando dan resultados. Ya en ese primer cuatrimestre, comparado con los 5 primeros cuatrimestres, hay un descenso sostenido también en la mortalidad por estas causas. En general, yo creo que si nosotros podemos, y este es un buen momento, porque yo quisiera saber cuántos programas de los partidos políticos este tema lo abordan. Y creo que nosotros acá, en este momento tan especial, digamos, y con la tendencia a partidización de todas las cosas, donde estemos, somos capaces, o podemos hacerlo, hacer incluir en los programas este tema como una prioridad sanitaria, como una prioridad que tiene el país para desarrollar. Porque obviamente el tema de la seguridad vial no se termina ni, digamos, tiene un punto final, sino que es un permanente movimiento. Lo otro que quería decir, trabajando en Montevideo, toda esa tecnología que vieron allí, incluso ese auto que tiene, que tú hacías mención, está al servicio de la seguridad vial. Este plan que acabamos de poner, toda la tecnología está al servicio de la seguridad vial. O sea que no va a haber lugar de Montevideo donde ese auto no recorra, digamos, para establecer todo lo que tiene que ver con la movilidad. No va a haber lugar, como no lo está haciendo ahora, digamos, habiendo ahora, donde no haya control y fiscalización adecuada. En Montevideo establecimos ahora lo que se llama el Consejo Departamental de Seguridad Vial, que es un coordinador por cada municipio de seguridad vial. ¿Para qué? Para aterrizar las políticas de seguridad vial en territorio. Hay municipios donde el 70% de los graves y fallecidos son motociclistas.
y otros municipios donde los motociclistas participan en el 15% y los peatones embestidos en el 45%. Las estrategias focalizadas son las que dan mejores resultados porque abordan a los más vulnerables según el lugar donde estén. Y ese es el plan que tenemos para Montevideo. Lo otro, que tiene que ver con el área de salud específicamente, y volvemos a lo mismo, los mismos problemas que ustedes tienen a nivel de distintas instituciones. Muchas veces ese fraccionamiento o esa visión, digamos, no general, sino muy particular, también nos ocurre en el sector salud. Porque el sector salud planifica poco y muy poco. Porque el sector salud todavía, cuando digo sector salud estamos hablando de nosotros, los médicos, los enfermeros, es decir, porque tenemos, salvo el mayo amarillo, que recoge actividades, digamos, todo el año de todas las instituciones en todo el país, después del mayo amarillo se terminó el compromiso del sector salud. Y yo pregunto si ustedes conocen, por ejemplo, si han ido a algún médico alguna vez que les haya dicho, mirá que te voy a mandar este medicamento, pero no podés conducir. Viniste en moto, viniste en auto, tu hijo maneja una moto, consume alcohol y drogas, maneja el auto, es decir, no hay una estrategia todavía incorporada desde el primer nivel de atención en adelante que empodere al sector salud de este tema tan importante. Pregunto, ¿cuántas veces el ministro salió a mostrar su preocupación por el incremento de fallecidos en el tránsito? Y eso es lo que tenemos que lograr, es decir, que es un compromiso a todo nivel, y ese compromiso viene de la mano también del rol que jugamos cada uno de nosotros, y en particular la propia academia, en generar las condiciones para que esto se dé. Si no hay un motorcito que avance en estos temas, difícilmente avancemos. Cuando en el año 1990 había una publicación que todavía tengo en casa y que Antonio la recordará, ¿no? El periodista decía, preocupa la cantidad de accidentes al sindicato médico. El apartado del sindicato médico decía, la preocupación está centrada en la cantidad de siniestros de tránsito. Ya en aquel entonces, digamos, hablábamos de siniestros porque no son accidentes. Si se pueden evitar, no lo son. Y son siniestros, no incidentes, como se llaman en otros países, porque eso viene de las aseguradoras que tienen un concepto reparador. Y volviendo un poco al sector salud, nosotros creo que tenemos el compromiso de seguir avanzando en este tema. Si, bueno, fue puesto como una de las 15 prioridades dentro del Ministerio de Salud, y eso es un avance, pues fue la primera vez que este tema se incorpora como prioritario, tenemos que seguir avanzando para que el sector salud se incorpore en todos los niveles asistenciales y se incorpore también en lo que es la respuesta prehospitalaria. Nosotros avanzamos muchísimo con el convenio firmado con el Consorcio de Emergencias Móviles. Somos el país que tiene mayor dotación de ambulancias medicalizadas comparado al resto del mundo. Y el convenio ha permitido mejorar la asistencia en las zonas urbanas y no ha avanzado en zonas rurales y en las rutas nacionales. Y vaya si ustedes viven los problemas que se generan, como obviamente los viven los ciudadanos, cuando hay un siniestro en ruta donde los problemas comienzan a suceder y se muestran las flaquezas del sistema. Lo que pasó con la gurisa y el bebito que mueren entre Progreso y Sauce nos tiene que conmover a todos. Eso no puede pasar, digamos, en un país que tiene todos los recursos para dar una buena respuesta. No, otra cosa que no puede pasar, yo estoy de guardia en el CTI italiano. En ese CTI italiano hace 15 días recibo una paciente a las 10:45, 11 menos cuarto de la noche. Traumatismo de cráneo grave, en 33, volcó un ómnibus. A las 9 de la mañana lo recibí al paciente, como dijimos, 11 menos cuarto de la noche. 12 horas para llegar de 33 a Montevideo. Un helicóptero sanitario parado en Carrasco. Digamos, tenemos dificultades para articular los recursos que tenemos y a veces pensamos que las maravillas las tienen otros. No, las maravillas las tenemos nosotros.
tenemos los recursos, tenemos las respuestas, lo que hay que articular esto de tal manera que eso no pase y que no pase más en el país. Y para que no pase más en el país, también desde NACEL con el sindicato médico y con la cátedra de emergencia del Hospital de Clínicas, elaboramos un proyecto de ley. Hace 2 años. Ese proyecto de ley crea el sistema de trauma y emergencias. Hace 2 años que duerme espectacularmente en un cajón, sabiendo en el Parlamento Nacional que si ese sistema, con el contenido que pueda agregarse o no, funciona, disminuye casi un 20% de la mortalidad. O sea que todos tenemos que cumplir y todos tenemos que responsabilizarnos en el lugar que estemos, seamos médicos, enfermeros, policías, inspectores o parlamentarios. Yo creo que están dadas las condiciones como para poder avanzar. Nuestros hospitales, sean públicos o privados, carecen de una planificación adecuada. Cuando suceden las cosas, bueno, actuamos de la mejor manera posible, obviamente, todos. Pero si no estamos organizados, los resultados son siempre peores que cuando estamos organizados. Y uno por viejo ha vivido muchas situaciones en las cuales, como la de 33, que vuelta en ómnibus, colisiones múltiples en los accesos a Montevideo, escapes de gas amoníaco en los puertos, caídas por precipitación a través de obras como el Hotel Juncal, o el temporal del 2005, o las alertas meteorológicas. Yo digo, si acá en este momento hubiera una alerta roja, ya nos agarró acá adentro. Si te pongo en casa, yo ni vengo seguro, ¿no? Pero bueno, ahora, si la alerta es una alerta roja, tiene sentido cuando se genera la alarma, y la alarma hospitalaria es la puesta en marcha de un plan de contención de gestión de riesgos, un plan de desastre. Por lo tanto, las experiencias y lecciones aprendidas de eventos adversos nos desafían también al sector salud a mejorar mucho más los recursos que tenemos en formación, capacitación y preparación para las respuestas, que son mucho más que respuestas hospitalarias, son también de todo lo que ocurre en el área prehospitalaria con los distintos actores. Yo soy fervientemente optimista, a pesar del problema, y está bueno saber los problemas que tenemos para poder enfrentarlos. Como dice Pérez Navarro de la Dirección General de Tráfico de España, lo primero es la vida. Todos los demás intereses van para otro lado. Todo nos va a costar. Estamos llenos de uruguayos en este país cuyo gen del obstáculo está muy fuerte. Cada vez que uno tiene una iniciativa se genera un montón de obstáculos. El problema no es ese. El problema es detenerse por los obstáculos. Los obstáculos se sortean con discusión, con controversia, que está muy bien, controvertir y discutir las distintas opciones que hay. Solo así se sortean, y eso se da en todos lados. Se dio con el sistema de retención infantil, se dio con el transporte escolar, se dio con la cámara de los automovilistas, que no sé, ya no me acuerdo cómo se llama, no, con el tema del airbag, ABS. Hoy los autos iban por lo menos a triplicar su valor. Pobre gente. Los autos usados, olvídate, van a aumentar y se rompe todo el mercado automovilístico. Eso era lo que se decía en aquel entonces. Nada de eso pasó. Al contrario, se siguieron vendiendo casi 50.000 autos todos los años. Con el alcohol pasaba lo mismo. No van a cerrar todas las bodegas, poco menos que, digamos, íbamos a entrar en una especie de crisis de la industria y comercialización del alcohol, y eso no pasó. Entonces, los obstáculos hay que sortearlos. En la salud nos pasa igual. Tenemos obstáculos y tenemos que sortearlos a través del convencimiento de que esto es útil, porque primero está la vida. Muchas gracias. Querido presidente, distinguidas y distinguidos académicos, amigos de la Policía Nacional, de la UNACEF, de la Intendencia, querida Nani. Bueno, es un gusto
participar de esta jornada. Felicito la iniciativa a la Academia Nacional de Medicina. Y el tema que nos convoca, tenemos que pensar que no es un hecho aislado en sí mismo la siniestralidad vial. Forma parte de la movilidad, de esa movilidad que hoy en día se habla tanto a lo ancho y largo del mundo, que en el momento que salimos y trasponemos el umbral de nuestra casa, comenzamos a fijar nuestra huella personal de carbono por un lado, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad del medio ambiente, depende del medio que elijamos para movernos, ya sea el auto propio, transporte público, bicicleta, en fin, lo que sea, si vamos a trabajar, a estudiar, a practicar deportes. Y también con nuestras actitudes comenzamos a determinar con nuestro aporte personal lo bueno o lo malo en materia de siniestralidad vial o de educación vial, en lo que tiene que ver con este tema que nos convoca. Yo estaba escuchando atentamente a quienes me precedieron y creo que voy a coincidir mucho en este enfoque con lo que el doctor Müller hablaba respecto a la actitud. Y yo creo que, más que creemos, estamos convencidos en el área del Automóvil Club que hay que ir hacia una nueva ética de la movilidad. ¿Por qué decimos una nueva ética? Porque, bueno, la movilidad que estamos viviendo actualmente en este siglo, que ya llevamos prácticamente una quinta parte del mismo, exige que tengamos parámetros diferentes de comportamiento a los que veníamos mostrando a lo largo de estos años. No hay duda de que las infraestructuras y los vehículos son fundamentales y elementos indispensables para lograr los objetivos de bajar en forma drástica lo que es la siniestralidad vial. Pero son las actitudes personales lo que terminan reflejando lo que es lo que va a pasar. Es el sistema de valores predominante, depende de factores de naturaleza social, cultural, y entre los que fundamentalmente se destacan, por un lado, la educación y por el otro lado, la respuesta a las normas. Tanto se ha hablado de ese tema, de las normas reguladoras del sistema. Los hechos, si vemos en igualdad de condiciones, muestran diferencias muy importantes entre el comportamiento de los hombres y el comportamiento de las mujeres. Si mal no recuerdo, y corregime, estimado amigo, creo que el 75% de los fallecidos son hombres. Más o menos estamos en esa cifra. Está bien, los hombres manejan más que las mujeres. Pero en el caso de las mujeres, los términos, los valores que generalmente se ven en las mujeres, de cooperación, prudencia, respeto a la norma, de ser tolerantes en el tránsito, aparentemente favorecerían una movilidad mucho más segura, en contraposición al comportamiento que tenemos los varones, más competitivos, más agresivos, de riesgo, menosprecio a las reglas o de dominación, y tradicionalmente que están vinculados al sexo masculino. Sin duda que la nueva ética de la movilidad debería hacerse evidente en la cultura de los organismos reguladores. Y las normas, estamos de acuerdo en que son dictadas para su cumplimiento y que las autoridades velan y han de seguir velando para que así sea. Pero también deben adaptarse a las exigencias del sistema, también deben ser coherentes con la situación social que se vive, y hay un equilibrio muy difícil de encontrar, que es entre el incentivo y la sanción. En ese aspecto yo creo que nos falta ahondar en lo que es ese equilibrio tan importante, teniendo en cuenta cuál es la situación social que se vive en el país. Entiéndaseme bien, cuando hablo de feminización de la conducción, en términos de cómo manejan las mujeres, que son más cuidadosas que nosotros los hombres.
podría ser una alternativa plausible. No hay medidas mágicas, todo lleva su tiempo, lo decía el doctor Barrios, que si bien han pasado de repente 5, 6, 8, 9 años en cambiar la cultura, bueno, en este tipo de cosas, si no empezamos a tratar de cambiar la ética y el comportamiento cuando salimos a la calle, bueno, nos llevará N tiempo, pero no tengo dudas de que podemos arribar a impactos positivos en cuanto a lo que es la baja en la siniestralidad. El camino de incentivos y reeducación, más que sanciones económicas, muchas veces desproporcionada con la posibilidad de pago que tiene la gente. Nomás veamos lo que cuesta una multa por exceso de velocidad y que en muchos casos le significa de repente la tercera parte del sueldo a una persona. Pero tendríamos que ver qué otros elementos se pueden hacer jugar, además de por supuesto, de las multas y no sé, ese balance que hay que encontrar para ver de qué manera se puede ayudar a encauzar este tema. El reto es de todos, de la administración, de las instituciones vinculadas a la seguridad vial y de la sociedad. Como se decía acá, esto es los factores que llevan a los siniestros viales son es decir, es multifactorial la siniestralidad vial y debe ser multidisciplinario el abordaje. Todos estamos involucrados, como aquí se dijo, las autoridades, las instituciones vinculadas, ya sean públicas o privadas, o ONG, y la sociedad en su conjunto. Promover una ética de la movilidad basada en los valores de responsabilidad social, ambiental, la prudencia, el respeto al otro, en nueva forma de movilidad. Ahora fíjense, tienen que convivir bicicletas, monopatines eléctricos, en una infraestructura que quizás no sea la más adecuada. Si no llevamos adelante una forma respetuosa de comportarnos en el tránsito, seguramente no vamos a tener una buena convivencia con estas nuevas formas de movilidad. Yo creo que muchos de nosotros, por ejemplo, transitando por la Rambla, vemos que un auto quiere incorporarse a la Rambla y muchos van y le meten el auto adelante como diciendo, vas a pasar si sos brusco. Y si hacemos lo contrario, ¿no? Le decimos que pase la cara a veces de asombro de la persona, y por supuesto agradecen y enojo de atrás. Entonces yo creo que en esos pequeños ejemplos es una demostración de que necesariamente tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos en el tránsito. Dicho esto, pasamos a hacer algunas propuestas que no pretendemos colaborar. No vamos a transitar caminos comunes que ya están incorporados y que a través de los años se han obtenido muchos resultados. No vamos a hablar del cinturón de seguridad, de ese tipo de cosas que se viene hablando y muy bien desde hace bastantes años a esta parte. Pero sí en materia de propuestas, por ejemplo, en lo que a nosotros nos tocaba, el origen del problema, los conductores, los que salimos a la calle a movilizarnos, por ejemplo, los jóvenes. Por ahí capaz que sería bueno implantar un sistema gradual de acceso al permiso de conducir, conducción acompañada a partir de una determinada edad, sistema de formación progresiva, limitar, por ejemplo, el uso. No puede manejar de noche o no puede manejar con determinada cantidad de ocupantes en el auto, hasta que demuestre que tiene un grado de responsabilidad importante para conducirse en el tránsito. Teniendo en cuenta que es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes hasta 29 años, creo que entendemos que podría pasar por ahí un aporte en ese sentido. La gente mayor, hallar un equilibrio entre autonomía y seguridad en la movilidad de la gente mayor. Acá se habla de 75 años, han habido avances muy importantes de la ciencia médica, de la calidad de vida.
decimos, bueno, prueba de actitudes a personas mayores de 80 años y a su vez suministrarle instrumentos de autoevaluación para que ellos mismos digan, yo estoy en condiciones de seguir manejando. Digo, que partan también de la responsabilidad personal, que tengan elementos para poder autoevaluarse y la conveniencia de seguir conduciendo. Con respecto a los peatones, lo mismo, sensibilización masiva, sobre todo a aquellas personas mayores y fundamentalmente en ciudades. Los ciclistas, las exigencias en relación al cumplimiento del código de circulación y la buena convivencia entre la bicicleta, ahora debemos agregarle los monopatines, con los demás vehículos motorizados. Y sobre todo exigirles, en este caso, no sé si hay específicamente una ley que les obliga al uso del casco. Si la hay, bueno, que se fiscalice. A los ciclistas no. Lo sacaron del proyecto que mandamos nosotros y el campo para ciclistas y fue sacado. Y lo sacaron. Bueno, pues que lo pongan. Hay que apuntar de vuelta. Conductores de birrodados. Eso parece una utopía, teniendo en cuenta a veces la formación o el origen de quienes conducen un birrodado, pero bueno, insistir en la formación, el nivel de exigencias y sanciones. Las empresas de deliveries son responsables hoy en día. ¿Cuántos vemos ahí de deliveries que hacen locuras por entregar temprano un pedido? Y la empresa es responsable de las infracciones que comete un conductor de una moto de una empresa de deliveries. Deberían serlo. Y deberían las ventas de motocicletas, incorporación obligatoria del casco homologado, no de una cosa que venden ahí en las esquinas que no sirve absolutamente para nada. Y la fiscalización, por más que sea, el nivel actual de fiscalización con respecto a las motocicletas es absolutamente insuficiente. Lo digo, por ejemplo, en la zona que yo vivo, de 10 motocicletas que pasan, 7 no usan casco, 9 no tienen luces traseras, porque las motos de origen de por allá, por no mencionar el país, a los 3 meses se quedan, las cubiertas son un desastre, la luz se rompe. Entonces, en una carretera o en un camino con mala iluminación, es muy fácil llevarse una moto de esas por delante. Respecto a los conductores, bueno, deberían haber sistemas de formación continua que los ayude a mejorar no solamente su aptitud, sino también su actitud a la hora de conducir un vehículo. Con respecto a la velocidad, bueno, habría que revisar los límites en coherencia con la morfología de la vida, ya sea hacia arriba o hacia abajo, depende de lo que es la morfología de esa vida. Y la señalización de los límites de velocidad, a veces nos encontramos con que, bueno, y acá, que es 75, es 60, es 45, yo creo que muchas veces se plantean dudas con respecto a cuál es la velocidad máxima de la vida. Las distracciones. Yo creo que este es uno de los más importantes problemas que tenemos a la hora de conducir, el uso del celular, y habría que promover una campaña de bloqueo, no solamente del celular, sino el uso de las APP, de las diferentes APP, pero habría que empezar a promover que cuando se conduce el celular debería bloquearse. Y eso pasa por la actitud de la persona, pero estamos cansados de mirar hacia los costados y ver que la gente va tratando de contestar un mensaje, lo que sea, mirando una llamada, y hagamos esta prueba. Si transitamos, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, en un minuto hacemos un kilómetro, ¿verdad? O sea, que en 6 segundos recorremos 100 metros. ¿Cuánto nos lleva mirar el celular? Ver quién llama, nos lleva 4 o 5 segundos. De repente estamos conduciendo a ciegas 70, 80 metros, y ahí viene lo que después pasa. Creo que usted, doctor, mostraba una señora mirando el celular y una mamá con unos chicos cruzando. Bueno,
Este es uno de los graves problemas que tenemos en el tránsito. Con respecto a la infraestructura, si bien no está vinculado a las personas, me permito la licencia de no tenemos una buena señalización en carreteras. En mi caso, bueno, yo he ido a competir a otros países, a Paraguay, a Argentina, a Chile, a Brasil, la señalización en carreteras lo lleva a uno mucho más de la mano de la que tenemos aquí en el Uruguay. Ya sea con las flechas en el piso, si hay niebla, en donde debemos bajar la velocidad de acuerdo a cuál es la flecha que vemos, en fin, diferentes tipos de señalizaciones que nos dicen que en nuestro caso no tenemos un 100% de calidad en materia de señalización. Y creo que con eso pretendimos de alguna manera aportar algunas cosas que pueden llegar a complementar las medidas que hoy en día se ponen en práctica para bajar la siniestralidad. Creo haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto y bueno, y más enmarcado en esta época del Mayo Amarillo, y poder y también es un honor poder cerrar el coloquio, que para nosotros también es importante. En esta semana, en este mes de mayo, en el tránsito sentido de la vida es un eslogan a nivel del mundo, ¿no? Si bien Brasil es el que ha llevado la bandera, esto es una campaña masiva para concientizar. Yo tengo acá, traje una cantidad de datos que ya muchos se dijeron, comparto casi que en un 100% lo que ha dicho Gerardo, que es una realidad. Hay que mirarlo de forma positiva al tema de la siniestralidad en el país. Hay que ver todo lo que se ha hecho y sistematizar y poder programar y poder coordinar. Yo me tomé el trabajo de ir anotando lo que, como me quedé para el final, fui anotando lo que más o menos algunos decían. Y hay 3 o 4 puntos que se dieron hoy que son en común. Uno de ellos es la coordinación de los trabajos entre todas las instituciones que estamos en el tema. Y para mí eso es un tema fundamental, el tema de coordinar esfuerzos, que no es fácil. Y muchas veces pasa que ese esfuerzo choca contra una pared, como muchas veces se dice, en Uruguay siempre se va con el freno a mano puesto y hay que estar permanentemente dialogando y negociando para lograr cosas, a veces con mejor éxito, con mayor éxito, y otras veces no tanto. Yo acá les voy a dar algunos datos numéricos que ya se han dicho, pero acá para ponernos en situación a nivel mundial y de la región. Si ustedes ven acá, en el año aproximadamente, por año en el mundo, 1.200 millones de personas fallecen. Es una cifra que asombra, y los países que estamos como Uruguay, los países de África, los países que se dicen del tercer mundo tienen menor cantidad de vehículos que los países desarrollados, y pasa que somos los que tenemos los mayores índices de mortalidad. Esto es una cifra que impacta, ¿no? 50 millones que sufren lesiones graves. Bueno, ustedes, acá la mayoría de médicos saben lo que pasa con una lesión grave, todo lo que pasa para el futuro de esa persona y de su familia. Después, en Iberoamérica, la cifra esta es engañosa porque son más de 110.000 personas en Iberoamérica. Hay números diferentes, pero puse una cifra para que tuvieran idea de lo que está pasando acá en América, y lo que afecta aproximadamente en la parte económica, la siniestralidad, el 2% del PBI de los países de la región, en algunos más, en algunos menos. En Uruguay anda por el 2,5%, de acuerdo a unos estudios que los técnicos de la unidad han hecho y que estamos en vía de profundizar ese estudio.
Y bueno, y por último, esto que a todos nos duele, que es la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 años. En Uruguay es así y en América también. Hay algunos números que hablan desde los 5 años a los 40 en América, que es la cifra donde muere más gente como consecuencia de siniestros de tránsito. Pero esta cifra de 15 a 24 en Uruguay es impactante. Y acá no está la cifra, pero también las personas de edad mayores de 70 años tienen un índice alto en la siniestralidad en el país. Son los índices más altos. Estas edades, esta franja etaria y los mayores de 70. Esto para poner en contexto un poco de cómo es la situación. Y bueno, esto es un extracto de que ya el doctor Buller lo puso, es un extracto del informe de siniestralidad vial. Ustedes ven acá el promedio de lesionados por día, 72 personas por día que están padeciendo lesiones en nuestro país. Y bueno, las cifras que ustedes ven, el índice, la tasa, el índice de mortalidad, la tasa de mortalidad, llegamos a un 15. Si bien sigue bajando desde que Gerardo comenzó con el Sinatran, y siguen bajando, en estos 2 últimos años ascendió, sí, pero sigue en baja, y lo que va de este cuatrimestre, que es muy poco todavía para medir, pero ya lo tenemos ahí, lo que decía Gerardo es verdad, es relativo el estudio de hacer que en cuatrimestre, pero viene en baja. Lo que sí tenemos un problema es que no sabemos a ciencia cierta por qué bajó. Es un poco lo que decía el doctor, de los análisis de la policía científica, de lo que estamos tratando con la Fiscalía General de la Nación para ver el tema de las víctimas, que ellos están haciendo una red a nivel país, y bueno, se está buscando por ahí para tener cierta idea de la causa ingenia, diría. Después, bueno, ahí ven esto es nada más que para que vean, en línea roja es lo que se planteó la ONU para llegar al 2020 y es donde estamos hoy. Quizás con los 300, una proyección de cómo viene hoy en el 2019, estaríamos por los 360 fallecidos, es decir, que estaríamos llegando en 2019, bueno, por acá estaría, por acá. Pero bueno, todavía no, es una proyección que hacemos que todavía no es real y puede cambiar, hay un 20% menos que el año pasado de personas fallecidas. Acá está esto es lo que está pasando al día de hoy, y pusimos más o menos los cuatrimestres para que tuvieran una idea de los primeros cuatrimestres de otros años, cómo ha sido en el 2015 a la fecha, y ustedes ven ahí que los cuatrimestres realmente en 2019 tuvo un descenso importante. Y esto es lo que les quería mostrar también, que es un estudio de costos que hicieron los técnicos nuestros. Son cifras redondas, no son cifras exactas, pero para que tengan una idea. Y bueno, el impacto económico en Uruguay anda por 1.480.000. Toda la exportación de soja, esto fue en el año 2017. Toda la exportación de soja de carne bovina anduvo por 1,5 millones. La celulosa 1.300.000. La soja 1.189.000. Y este fue el impacto económico. Estamos hablando de miles, ¿no? Sí. De miles, sí. Dije no. Esto es para que tengan una idea de la incidencia de la siniestralidad vial, y acá también en el gasto público lo mismo, ¿no? Algunas instituciones. Esto es tenemos que seguir profundizando estos estudios para darle mayor certeza y mayor... pero ese es el punto, es terrible en los aspectos económicos que también conllevan todo esto, que aparte de todo el tema de salud del país, el tema económico. Y bueno, y yo creo que para dar una visión global y definitiva de todo, me parece que hoy lo que estamos padeciendo en las sociedades nuestras es un cambio de paradigma. Un poco lo que decía Tomasi, pero es real. Con todo el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, todo el tema de vehículos eléctricos y todos los vehículos de movilidad personal, el mundo en estos próximos 20 años, no sé si lo veré, pero va a haber un cambio radical. Ya en España, por ejemplo, se está hablando de las rutas convencionales, que son, para los españoles las rutas convencionales son las rutas nuestras. Están bajando, reduciendo la velocidad a 90, que se lo tenían a 100. En Francia están bajando a 80, las velocidades máximas. Estamos hablando de rutas convencionales que son nuestras rutas.
decir, nosotros no tenemos autopistas ni autovías, porque las nuestras son las que podían ser algo parecido a la que va a Punta del Este y no es. Entonces tenemos a nivel mundial se está bajando el tema de la velocidad. En España en este momento se está votando la modificación en las vías urbanas, que estaba en 50 km por hora, bajarlo a 30. Y dan una razón lógica, justo lo hablaba que decía, nos había nombrado Gerardo, con Pérez Navarro, que es el director de la DGT española, ¿por qué bajan a 30? Y es por el tema del impacto. Un peatón que impacte con un vehículo a esa velocidad tiene casi 90% de posibilidades de que se salve o que tenga unas lesiones menores con relación a 50 kilómetros. 20 kilómetros de diferencia, pero va entre la vida y la muerte. Entonces, en España, en todas las vías de las ciudades, se va a establecer esa velocidad máxima de 30 kilómetros que estaba al salir en estos días. Por eso es que hay caminos a seguir y tenemos caminos que nosotros creemos que lo podemos aplicar acá en Uruguay. Y yo cuando hablo de cambio de paradigma, que hoy justo más o menos coincidimos con la foto, la coincidencia, pero sé que la estuvimos buscando en el mismo lugar. Ustedes ven acá, esto es a comienzo del siglo. Así en el Uruguay a comienzo del siglo. Un carro o algún vehículo. ¿Y cuál era el paradigma? Venían Juan y María y se paraban en la mitad de la calle a conversar. Porque ¿quién era el que dominaba el espacio público? Era el peatón, el ciudadano. No había una confrontación. Tú decías que eran 15 siniestros en el 2015, en 1915, por ejemplo. No había el peatón era el que dominaba el espacio público. Eso fue cambiando. Y en el correr del siglo XIX y en este comienzo del siglo XX pasó esto. El auto con su chofer tomó el protagonismo de la vía pública y relegó a los peatones, a las veredas, a los costados y con problemas, a las bicicletas, a todo, quedaron como relegados en la situación que es la situación de hoy. Pero hoy, ante estas nuevas tecnologías, ante los nuevos elementos que están surgiendo, nos están diciendo que va a haber se está produciendo un nuevo cambio de paradigma y que se está volviendo a la movilidad personal, al desarrollo con las nuevas tecnologías de las velocidades menores, de búsqueda en las ciudades de otros elementos de movilidad, que la gente se está de vuelta empoderando, como se dice ahora, de la vía pública. Y bueno, y es todo un desafío para todos los municipios del país y del mundo poder reorganizar la vía pública, porque en estos próximos años va a tener que haber cambios sustanciales en cómo se desarrollan las vías y el transporte público, la mejora del transporte público y todo eso. Es decir, que tenemos mucho para hacer y creo que estos cambios de paradigmas nos llevan a pensar en un futuro diríamos que si lo encaramos bien, mucho mejor en cuanto a la siniestralidad vial. Era más o menos por este lado que yo quería ir, y bueno, quedo abierto después a consultas en cuanto al tema de datos que podamos dar y de actividades. Una cosa que me olvidaba, estamos en un periodo, lo decía Gerardo, estamos en un periodo de finalización de un periodo político y comienza otro el año que viene, y bueno, no sabemos cómo será el destino, pero en el tema de seguridad vial hay mucho por hacer y hay mucho por concientizar a cada uno de los actores que a nosotros nos cuesta, y yo en lo personal me choco contra las paredes y veo que cuesta meter el tema en la agenda, poder hablar con la gente y decirle, mirá que esto, porque es lo que se habla, es una epidemia oculta, no hay caso, no entra como puede ser el sarampión, como decían, eso es real. Entonces nosotros, no solo desde el punto de vista general, sino también desde la unidad. La unidad fue creada en el 2007, que Gerardo tuvo una importancia fundamental en ello, fue creada de una forma en la que, por razones, no me acuerdo, no sé por qué, en aquel momento fue creada dentro de lo que es la Presidencia de la República. En Argentina, por ejemplo, la agencia está en el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, en España está en el Ministerio del Interior, es decir, hay varias
opciones. Acá en Uruguay se optó por generar una unidad como puede ser la UCEC, la UCEA, como que hay unidades, y se creó la unidad, esta unidad reguladora que es la seguridad vial. Pero con elementos que nosotros creemos que esa etapa de iniciación desde el año 2007 a la fecha necesita un avance, y es lo que tenemos que trabajar nosotros desde adentro para que la unidad nuestra tenga un presupuesto que pueda manejar y tenga poder de fiscalización, que hoy no lo tiene. Hoy lo tiene Paulo con la Policía Nacional y lo tienen los gobiernos departamentales y el Ministerio del Interior. Nosotros creemos que para generar una política global a nivel nacional, además de todo lo que nosotros podemos hacer de promoción, lo poco que podemos hacer, también al haber una unidad que tiene una visión nacional, tiene que tener ese poder, esa pata que le falta, que es de fiscalizar, para poder generar trabajos a nivel de todo el país, que es una de las dificultades que tenemos con los gobiernos departamentales y bueno, con todo lo que ustedes saben de lo que ha pasado en Cerro Largo y lo que pasa permanentemente. Era eso nada más, muchas gracias.